Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más, como siempre, nuestro encuentro con Motril, concretamente en la Alquería, esta máquina del tiempo donde nos retrotraemos a tantas y tantas historias de nuestro municipio y a tantos y tantos de sus monumentos. Ya saben que llevamos numerosos programas aquí en nuestra Iglesia de la Encarnación, la Iglesia Mayor. Hoy dedicamos nuestro programa a esta zona que ven detrás, la zona oeste de esta iglesia fortaleza, de esta colegiata, que además de tener su entrada principal en esta zona, albergaba, como no, el coro. Una zona muy importante, lógicamente, para todas nuestras iglesias. Así que aquí comenzamos esta nuestra alquería. Bienvenidos. A mediados de la segunda mitad del siglo XVIII decidieron trasladar el coro que estaba en el brazo izquierdo del nave de crucero, decidieron trasladarlo aquí, aunque el coro original, el coro de 1515, estaba en alto. Ajá. Y con un pilar de jaspe que lo sostenía. Algo parecido a lo que podemos encontrarnos en los agustinos, o en el Cerro, o en Capuchino, sí, ¿no? Sí, un coro en elevado, un alto, un coro elevado. Y estas capillas laterales, al menos la capilla de la derecha que estamos viendo ahora, sería la sacristía. De hecho, este coro se eleva, una vez que se quita ese en alto, se eleva estas 3-4 piezas hacia arriba, ¿no? El coro se eleva, como normalmente los coros están sobreelevados, ¿no? Es decir, la idea es que el coro estén sobreelevados. ¿Para qué? Para que el cabildo eclesiástico, cuando se sientan en el coro, en su sillería del coro, que la tuvo, y su atril, que lo tenían y tal, que hoy no está, evidentemente, se perdió en la guerra, la sillería del coro, estuvieran en alto. Y claro, al trasladar el coro aquí, subirlo, se cerró la puerta. Se cierra la puerta. Y se cerró también otra puerta que había al lateral que daba entrada al aljibe que también se puede ver por fuera. ¿Por qué? Porque en caso de asedio, poder tomar agua del aljibe de una puertecita que tenían ahí, y también se tapó, siempre está tapada. Por eso estas capillas laterales están en alto. En aquella época era muy dado eso, ¿no? De tener puertas en caso de asedio, de tener sobre todo acceso, para tener agua, sobre todo el tema desde el interior, que era una cosa de importante, poder salir, ¿no? rápidamente Y bueno, pues al modificar el coro, a traerse el coro aquí, en la segunda mitad del siglo XVIII, pues se cierra también. También tenían ganas de cerrarla, porque hay documentos que dicen que como la puerta da a poniente y en Motril hay mucho viento de poniente, se gastaba mucha cera. Claro, se apagaban mucho las velas, ¿no? Claro, debía ser eso, se gastaba mucha cera y entonces decidieron cerrar la puerta. La puerta que daba al compás de la iglesia y que por dentro no la podemos ver, pero por fuera se ve perfectamente que es otra puerta mudéjar, es decir, otra puerta que se construye con la obra original de la iglesia. Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en el Cerro de la Virgen, que antes lo has mencionado tú, también encontramos el mismo modelo, ¿no? De una puerta trasera o frontal, no es trasera, frontal y una lateral. Claro, ¿no? es que muchas veces las construcciones de las puertas de las iglesias están pensadas para que cuando los fieles entren a la iglesia estén viendo el altar de frente y además la luz ilumine el altar directamente. Claro. La luz de poniente ilumine el altar directamente. Pero estas iglesias mudéjares, incluso las protobarrocas, como puede ser el Cerro y tal, mantienen ese mismo esquema. Es decir, una puerta en un lateral, en un testero lateral,
y otra puerta en el hastial de poniente. Es la misma situación, porque al fin y al cabo la iglesia está colocada de este a oeste, o de oeste a este, ¿no? Es decir, esa posición y en ese aspecto, ¿no? Y aquí igual. Entonces deciden cerrar esta puerta, traerse el coro aquí, cerrar esta puerta, cerrar también la puertecita del aljibe, que ya no lo necesitan para nada, porque ya ha desaparecido el problema de las guerras y de los piratas y todo este tipo de cosas. Y abrir esta. Y abrir esta que tenemos aquí, que da la Plaza de la Libertad. Y parte del altar que lo tenemos aquí. Sí, que tenemos ese templete que tenemos ahí formaba parte del altar que se reconstruye después de la explosión de la guerra. Porque el antiguo retablo de un magnífico maestro tallista que se llamaba Jerónimo de la Cárcel, y además un retablo que debió tener una grandísima importancia, nada más que por el hueco del arco que tenemos, de retablo, debe ser un retablo de gran prestancia, ¿no? Desapareció, se desmontó y se quemó en época de la guerra, en el año 36. El caso es que se perdió una obra de arte magnífica. Es verdad que... Y más con aquellos pan de oro y con claro, aquellas es que cosas nosotros cuando vemos que se han conservado algunas fotos de retablo, la vemos en blanco y negro. Claro, y te dan un aspecto tristón, viejo, parece como quemado. En aquella época sería pues fantástico, porque era pan de oro y tal, las imágenes de los santos y tal. Y seguramente estaría también, coronado por ese Cristo también, posiblemente decían algunos cronistas antiguos que el retablo estaba coronado por el Cristo de Pataura. No lo sé, el caso es que sí es verdad que el Cristo de Pataura estuvo aquí en esta iglesia, se trajo de Pataura y se trajo a esta iglesia. Dicen que también desapareció, decían, en la guerra civil. El autor del retablo fue Jerónimo de la Cárcel, costó una fortuna hacer el retablo a principios del siglo XVIII, y decían que era un retablo churrigueresco, fue un retablo barroco. Barroco. Porque era muy recargado, ¿no? Incluso con columnas salomónicas y tal, pero era un barroco. Cargado y recargado. Era muy recargado, pero debió ser impresionante el retablo. Entrar aquí y ver todo ese gigantesco retablo que ocuparía todo el arco ese del altar mayor sería... Y este templete se pone cuando se restaura el altar mayor, el retablo, después de la guerra. Pasa que se vuelve a cambiar y se trae aquí. Y se trae aquí a esta parte. Se trae al coro. Estoy recordando que precisamente me hablabas del altar y que tiene también vestigios de la iglesia de la ermita de San Sebastián. Sí, el frontal del altar pertenece a la ermita de San Sebastián. ¿No? Cuando la ermita de San Sebastián se quema también en la guerra civil, Castro trabajaba allí y descubre, mira que está más bonito, y el maestro de obras que de la iglesia, que era creo que el hermano de don Salvador, el párroco que había en aquella época, deciden traerse el retablo de la ermita, el frontal de la ermita de San Sebastián y colocarlo en el altar mayor. Con esos círculos cuadrados y tal. Sí, y luego ya pues el resto se complementa con esos mismos motivos, un poco, igualando un poco todo, ¿no? Pero debe ser un frontal bastante antiguo, porque la ermita de San Sebastián ya estaba construida en los primeros años, las primeras décadas del siglo XVI. Hombre, no sabemos si ese frontal se hace al principio o se hace después. En realidad tiene pinta renacentista, ¿no? Por tanta geometría, ¿no? Es decir, que indudablemente es una obra que ahí está,
pertenecientes a otras iglesias. Por eso decíamos que esto tiene muchos añadidos, ¿no? Es decir, que tiene muchas cosas, ¿no? Incluso ese no es el cuadro, ese cuadro no estaba... tampoco este de Ambrosio Martínez de Bustos, no es este cuadro es una anunciación a la Virgen, y el cuadro que había en el retablo era una Inmaculada. Era Inmaculada. Inmaculada, una encarnación. Es decir, pero que se quemó también en la época de la guerra, desapareció también en la época de la guerra. Bueno, pues volvemos a nuestro coro. Un coro, como decimos, que estamos viendo que es espectacular. Recordamos que estaría, pues, el primigenio estaría pues, en alto, y luego al final pues se rebajó, aunque se dejó esta altura, ¿no? Esta altura para tener cierta perspectiva. Y por eso, precisamente, tenemos que una vez que bajamos a las dos capillitas que tenemos a los lados, pues ya tenemos que volver a bajar, porque esto está en un promontorio. Bueno, pues un coro y que también tenían sus forjados en hierro, creo recordar. Sí, ¿no? claro, se ve la rejería, esta rejería es de fundición, ¿no? La rejería no es, esta es fundición. Lo que no sabemos es, lo que no sé si es la antigua o también se hizo después de la guerra también, ¿no? No lo sé. El caso es que debía estar como está, ¿no? Y todo alrededor del coro estaría la sillería, es decir, los sillones de madera donde se sentaban los sacerdotes de la iglesia, de la colegiata. El caso es que originariamente, cuando el coro estaba en alto, a principios de la construcción de la iglesia, la sacristía estaba en este lado y en el otro lado la capilla bautismal. Y después ya en el siglo XVIII, después el coro lo quitan en alto, no sé por qué, a lo mejor estaría mal alguna cuestión, el caso es que se quita el coro en alto y se lleva, cuando se hace el árabe crucero, al brazo izquierdo del crucero y se pone allí. Y después, cuando deciden cerrar esta puerta, se traen el coro aquí y a los pies de la iglesia, ya no necesitan la puerta, y entonces, bueno, un buen sitio el coro a los pies de la iglesia. Y aquí el coro, como bien decía, se hacen harto para darle perspectivas de visión a la sillería y a los sacerdotes, y es verdad pues, que se ha conservado, bueno, por lo menos la estructura de lo que era el coro. Y lógicamente, al lado de un buen coro, un elemento que sigue siendo primordial, pero en aquella época mucho más, como era el órgano, ¿no? El órgano pues que daba ese sonido celestial, ¿no? Envolvía celestialmente a la música, a cualquier acto, ¿no? que se hiciese aquí y que estaba aquí, ¿no? Este es el segundo o tercer órgano que tiene la iglesia mayor. Hay órganos más antiguos, se conocen que hubo órganos más antiguos. La música siempre formó parte de las misas y de las celebraciones religiosas en la iglesia, y bueno, Motril, por lo que se ve, tenía un órgano muy antiguo y decidieron en el siglo XVIII construir este, y se puso este con el concierto. Aquí estaba el órgano, que también desaparece en la iglesia mayor, perdón, en la guerra civil. El balcón se ha conservado prácticamente intacto, ¿no? Y bueno, ahí hay un órgano que nada tiene que ver, un organito ahora que no tiene nada que ver con el órgano de tubo. Ya. Que tubos, claro. Que debió tener. Claro. Tenemos fotografías, sí, y seguro que estaremos viéndolo ahora mismo. Es decir, y que indudablemente el órgano formó parte de la historia y, por desgracia, pues desapareció también en la época de la guerra, ¿no? Sí, ¿no? Y que eran elementos importantes. Sí, eran ¿no? elementos importantes. La música siempre acompañó a la Eucaristía, ¿no? Y a la misa y a los grandes momentos de la misa del gallo. ¿Quién no iba a cantar una misa del gallo con un órgano de fondo? Ahí está el cuento de Maese Pérez, el organista de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Esa imagen de una misa del gallo con la música del órgano de fondo, ¿no? Es decir, que indudablemente... No, me refiero a eso, que tener un buen órgano o un órgano más grande, pues daba pues más prestancia, ¿no? Nunca mejor dicho, Pero no, este no iglesia. era un gran órgano, es decir, desde el punto de vista no es comparable a lo que hay en Granada, por ejemplo, la catedral, ni mucho menos, pero bueno, también tuvimos nuestro órgano en Motril, ¿no? Que también pues debió hacer durante mucho tiempo las funciones de ¿Y en el Cerro no...? Que yo sepa, ¿no? No sé.
El caso que yo sepa, el cerro, pasa que en las ermitas el cerro es un santuario, no es una parroquia, ¿no? Y entonces seguramente no habría tantas misas, ni tantas celebraciones eucarísticas, ni exequias, ni entierros, ni nada del cerro. En esa época no, esas cosas no se hacían, esas cosas se hacían en las parroquias. No. Bueno, pues hemos hablado yo creo que un poquito de todo. Ni entierro, ni boda, ni bautismo, claro, se hacían en la parroquia. Por supuesto. Decíamos que hemos hablado, yo creo que de todo y de mucho. Y posiblemente si volviésemos otro día, siempre tenemos mucho más detalles, más anécdotas, muchas más cosas que hablar de nuestra iglesia mayor. Nos vamos a pasar por ahí. Vamos a ver alguna imagencita más antigua de cómo están las cosas ahí un poquito por dentro, para que vean ustedes pues ese ladrillo visto, ese aspecto antiguo, ¿no? De la trastienda, vamos a decirlo así, de esta iglesia. Y enseguida casi que nos despedimos porque el tiempo nos apremia. Así que vamos. Pues tal y como hemos comentado, nos encontramos ya en esa trastienda de la iglesia mayor, eso que no se suele ver, y nos encontramos concretamente en la torre de la iglesia, y casi que nos da todavía mucho más respeto, Manolo, sí, ¿verdad? Estar aquí en estas paredes donde se ve lo antiguo, que es la iglesia. Y eso que está todo muy encalado, ¿no? Todo muy blanco. Bueno, cuando se hace la iglesia mayor, en 1515, se termina en 1514, se hace sin torre. Es decir, se utiliza como torreón de campana la torre. Dice que el antiguo alminar de la Torre de la Vela, o lo que era la Torre de la Vela, que le pusieron la mala estructura encima para poner las campanas. Y sobre la segunda mitad, al principio de la segunda mitad del siglo XVI, lógicamente una iglesia de esta envergadura tendría que tener la torre, porque la torre de las campanas es el medio de comunicación que tenían en aquella época. Claro. Es decir, las torres, el sonido de las campanas en el mundo cristiano marca las horas del día, porque marca el ángelus y de vigilia y tal, marca la muerte, los toques de la muerte, marca los toques de alarma, marca los incendios, es decir que totalmente el sonido de las campanas se convierte en un elemento fundamental. Era un medio de comunicación. Un medio de comunicación de la época antigua. Totalmente. Antiguamente, la primera obra de la iglesia se hace sin torre. Y después se le añade en la esquina derecha estamos viéndolo a la derecha. Esquina derecha de la parte de poniente de la iglesia se le añade esta torre que tiene 5 cuerpos de alzada y terminaba en un tejado de teja, que es la que estamos ahora mismo. Esta es la subida a la torre, esta es la torre, se puede ver perfectamente en la estructura de la torre cómo cortan un trozo de la iglesia, incluso ahí hay una puerta que formó parte de la primera obra de la iglesia, y aquí esa es la estructura de la torre, muro grandísimo, una estructura grandísima, muro central donde se establecen los escalones, y evidentemente establecen esta torre, que es la torre original de la iglesia mayor de Motril. Porque la que vemos hoy de las campanas es del siglo XIX, aunque es verdad que está imitando al mudéjar con ladrillo visto, es un neomudéjar, pero la torre original de la segunda mitad del siglo XVI es esta que estamos viendo. Tuvo un problema, y es que no aguantó los terremotos. Aguantó terremotos, porque la historia de Motril está llena de historias de terremotos, pero los terremotos de 1804 no los aguantó. Se vino parte abajo, se rajó, la torre se cuarteó de parte a parte, se rajó de arriba abajo y decidieron no derribarla al completo, porque era complicado, pero sí derribarla a los cuerpos superiores de la torre. Y hoy no están. Los cuerpos superiores donde estaban las campanas no están. Y lógicamente había que complementarla. 1817
se empieza la obra de la torre que tenemos en la actualidad, la torre de campana de la actualidad. Pero esta es la torre original de la iglesia, que la podemos ver, estamos viendo ladrillos, escaleras del siglo XVI, sin tocar. Sin tocar. Blanqueada, sí, pero sin tocar. Estos ladrillos son del siglo XVI, estamos viendo 1540, 1550, aproximadamente lo que estamos viendo aquí en esta subida de la torre. Esta torre tuvo, pues, nos podemos imaginar, pues todavía existe, no está completa, pero nos podemos imaginar de los mediados del siglo XVI hasta 1804, pues ya tuvo historia la torre de las campanas. Esta torre es la que aparece en los dibujos que hay del catastro de Ensenada, de 1752, esta que estamos, no la otra. Pues precisamente en este balcón del órgano en el que nos encontramos en la actualidad, lógicamente, esta ha sido nuestra parte protagonista en el programa de hoy, ¿no? Esta parte frontal, aunque nosotros solemos decir trasera, porque el protagonismo se lo damos lógicamente a nuestro altar, pero hoy le hemos hablado precisamente de toda esta zona, ¿no? de la zona del coro, ese coro que estaría elevado, volvemos a repetir, que al final se rebaja con esta pila bautismal y precisamente con el cuadro de San Sebastián flecheado junto a Isabel de Hungría. No es nuestro San Sebastián, no es nuestro Sebastián, pero con ese cuadro también justo donde estaría la puerta principal de esta iglesia mayor. Don Manuel Domínguez, como siempre, un placer estar aquí contigo y nos queda todavía la parte trasera, esa puerta que da a la parte de atrás, puerta de Poniente. Plaza de Armas. Que tiene también la historia larguísima. El primer cementerio de Motril, bueno, el primero, ¿no? Segundo cementerio de Motril. Pues la semana que viene seguro que le estaremos contando más historias concretamente de esta iglesia mayor. En este caso volveremos a salir ya por esa puerta principal. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Adiós.